Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos, y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. A platicar un poquito de la palabra, hermanos, en esta tarde. Bien sabemos que estamos llevando el estudio, hermanos, de la carta a Tesalónica. Y para ellos, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en la primera epístola a Tesalónica, hermanos. Ahí, hermanos, en el capítulo 3, estamos viendo primera de Tesalonicenses, capítulo 3, hermanos. Fue donde estudiamos la semana pasada, el martes pasado. Y hablamos acerca de la misión de Timoteo, en el cual enfatizamos mucho, hermanos, el trabajo que hizo Timoteo, y asimismo la desesperación que tenía el apóstol Pablo por saber cómo se encontraban los hermanos allá en Tesalónica. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque era una iglesia naciente, una iglesia niña en Cristo, y por lo cual la tribulación, la persecución estaban sufriendo ahí los hermanos, y el miedo, hermanos, que se tenía es que sus hermanos pues volvieran atrás. Vamos a leer, hermanos, los versículos en el cual nos quedamos, para así, hermanos, empezar, hermanos, la clase en esta tarde que Dios nos ha permitido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Es algo, hermanos, en el cual debemos de entender y comprender la angustia y preocupación que tenía el apóstol Pablo por saber cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Para ello, ¿verdad?, fue enviado Timoteo. Por eso dice el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié pues para informarme, o sea, para que me digan de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Dice aquí, hermanos, el término donde dice que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Quién de nosotros, hermanos, nos gusta hacer las cosas y perderlas? Digo que nadie, en verdad. Queremos hacer las cosas y ver una gratificación, o ya sea un gracias, o ya sea un pago, o ya sea algo de admiración. Bueno, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo llegó a Tesalónica después de Filipos, cuando fue atribulado, cuando fue perseguido, fue azotado. Llegó a Tesalónica, hermanos, con ese dolor, con esa angustia. Pero, hermanos, trabajando en Tesalónica, vio un gran fruto, hermanos, que fue la iglesia creciendo allí. Pero hubo también ahí una tribulación, hermanos, y salió corriendo, hermanos, hasta llegar hasta Atenas y a Corinto. Esa angustia que tenía el apóstol Pablo, hermanos,
Era tanta así que no hallaba qué hacer hasta que envió a Timoteo para que le trajese información de cómo los hermanos o cómo estaban los hermanos allá. Recordemos, hermanos, que esta iglesia, hermanos, era una iglesia naciente. Todavía, hermanos, les faltaba fortalecerse bien a bien. Pero, hermanos, resulta que más adelante vamos a ver que trae buenas nuevas Timoteo hacia Pablo. Y eso es, hermanos, lo que hace tener en Pablo un gran gozo, que no haya cómo darle gracias a nuestro Dios. Aquí, hermanos, debemos entender que Pablo, hermanos, se manifiesta como un padre y los hermanos en Tesalónica se manifiestan como unos hijos. Habíamos dicho anteriormente, hermanos, que habían sido separados, habían sido desligados, habían sido desterrados, habían sido arrancados. Y por eso hablábamos diciéndoles, hermanos, que ¿cómo sentiría usted que le quitaran sus hijos? ¿Cómo sentiría usted, hermanos, si va caminando y le arrebatan sus hijos? ¿Acaso se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Verdad que no? Vamos a andarlo buscando por tierra y por mar. Bueno, ese sentir, esa desesperación es lo que tenía el apóstol Pablo con los hermanos allá en Tesalónica. Para ello, hermanos, envió a Timoteo hacia allá. Por eso, hermanos, dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Vamos allá a Hechos, hermanos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18, versículo 1 y versículo 5. Dice, hermanos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y lo dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí está el registro, hermanos, que Timoteo llegó a Corinto, donde estaba el apóstol Pablo. Es donde dice acá en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Aquí vemos, hermanos, que Timoteo cumplió la misión que le fue encomendada de ir a Tesalónica y regresar con información para dársela al apóstol Pablo. Y vemos aquí, hermanos, que Timoteo fue un buen servidor. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el apóstol Pablo nos hubiera mandado a nosotros? ¿Cuál sería la excusa? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Tú no puedes o qué? ¿Verdad? Esa es la expresión que a veces hacemos. Y la traemos desde niños. Mandamos al niño a traer tortillas y ¿qué dice? ¿Por qué yo? Pues porque él no puede ir. ¿Por qué nada más yo? Ya bien dijimos, hermanos, y aclaramos por qué se mandó a Timoteo a hacer este trabajo. Y dijimos, hermanos, que Timoteo, hermanos, tenía unas grandes virtudes que para ello fue dispuesto esta misión. Dijimos, hermanos, que fue instruido en juventud. Asimismo, era un hermano de buen ánimo y tomaba en serio el trabajo. Timoteo, hermanos, siempre trataba y buscaba de agradar a Dios. Daba buen testimonio, retenía la sana doctrina y era fiel al Señor. Por eso le fue encomendado esa laboriosa tarea. Y quiero decirles, hermanos, que el Señor, a través de su palabra, nos dice a cada uno de nosotros y nos emplea una tarea. Y esa tarea, hermanos, es de ir a predicar, de ir a evangelizar, de ir a exhortar, de ir, hermanos, a doctrinar. Esa es, hermanos, la encomienda que nos tiene a cada uno de nosotros. Pero a veces, ¿verdad?, decimos, como lo decimos los niños, ¿por qué? ¿Por qué yo? Ahí está el predicador, ahí está el diácono, ahí está el anciano.
¿por qué yo? Bueno, y si no hay diácono y anciano, ¿quién lo va a hacer? Lo tienen que hacer los varones de la iglesia. Pero Pablo, hermanos, pero Timoteo, aquí emplea, hermanos, con un buen servidor. Hizo caso, hermanos, de la orden que le mandó el apóstol Pablo para que fuera a Tesalónica y regresase a donde él estaba, o sea, en Corinto. Ahí mismo, hermanos, en la carta a Tesalónica, a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, hermanos, dice, hermanos, y nos dio buenas noticias, o sea, buenas nuevas. ¿De qué? De la fe. ¿Buenas noticias de qué? Del amor. ¿Buenas noticias de qué? Del reencuentro. ¿Sí? Esas son las buenas noticias que trajo Timoteo a los oídos de Pablo. Primero de la fe, primero y luego del amor y luego del reencuentro. Dice, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Esas son las buenas noticias que trajo Timoteo a Pablo. Las buenas noticias, hermanos, de la fe de aquellos hermanos. Aquellos hermanos, tenían esa gran confianza de Dios, que a pesar de la tribulación, que a pesar, hermanos, de que eran perseguidos, a pesar, hermanos, que recordemos aquel término, hermanos, que eran engañados por palabras suaves, halagador a los oídos, aún así, hermanos, ellos mantenían su fe en el Señor. A pesar, hermanos, de que les había acontecido a ellos, hermanos, de ser perseguidos y a ser tribulados, ellos seguían abrazados de la mano del Señor. A pesar de que Pablo no estaba con ellos, ellos seguían aferrados y cimentados de la fe que habían creído. Por ello, hermanos, en el anteriormente estudio les he dicho que a veces nomás nos dejan con el brazo extendido o nos hacen una mueca y ya nos sentimos mal, ya nos vamos y ya no venimos. Oye, hermano, ¿por qué no has venido? No, es que hermano Sergio me dejó con la mano extendida. Es que hermano Sergio me dejó con los ojos pelones. Pues bueno, así mira, ¿verdad? A veces, hermanos, tristemente, tenemos 5, 10, 15 años y todavía somos niños en Cristo. No hemos madurado. Por ello, es por ello, hermanos, que debemos escudriñar la Escritura para así, hermanos, madurar. Para así, hermanos, cada uno de nosotros estemos bien maduros, hermanos, respecto a la palabra. Porque sin madurez, hermanos, no podemos seguir adelante. Por eso dice, según Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. A través de la palabra vamos a alcanzar la madurez. Y esa madurez, hermanos, es la que estaban manifestando los hermanos de Tesalónica. A pesar de que eran niños en Cristo, estaban dando un buen ejemplo a cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo se quedó maravillado de cuando Timoteo le trajo las buenas nuevas de la fe de los hermanos. Ellos, hermanos, tenían puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, según lo que dice Hebreos capítulo 14, versículo 2. Perdón, versículo 12, versículo 2 de Hebreos. Ellos, hermanos, tenían la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y nosotros, hermanos, ¿en dónde tenemos la mirada? Pues a veces parece que en la tierra, ¿va? Porque nos sacrificamos más por las cosas de la tierra que por las cosas del cielo.
Todo, hermano, lo que le rodeaba a los hermanos en Tesalónica, la persecución, la tribulación, lo tomaban como cosa secundaria. Y a Dios, hermanos, lo ponían, hermanos, como el asunto primordial de su vida. Lo que a ellos les acontecía no les importaba. Lo que a ellos les importaba era agradar a Dios. En eso, hermanos, fue las buenas nuevas que trajo Timoteo a Pablo. Me imagino, hermanos, que Pablo estaba esperando lo peor. ¿Por qué, hermanos? Porque los dejó en una gran tribulación. Los dejó en una gran persecución. Y habrá dicho, hermanos, no, se me hace que esos de Tesalónica son como los de Monterrey. Cualquier cosa que pasa, se dividen. Cualquier cosa que pasa, se retiran. Cualquier cosa que se pasa, parecen chapulines, ¿verdad? Brincan de lugar en lugar. Quizás, hermanos, tenía esa mentalidad, pero cuando vino Timoteo, hermanos, y le informó eso, ¿sabes qué, Pablo? Aquellos hermanos que están allá siguen firmes en la fe. Oh, ¿cómo puede ser posible? Para que veas. Pero no solamente de eso, hermano, dice, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor. A través de la fe, hermanos, se dio frutos. Y ese fruto, hermanos, fue el amor. Ese amor fraternal, ese amor de familia, ese amor entre hermanos, es el que estaban practicando aquellos hermanos en Tesalónica. Se ayudaban mutuamente unos a otros, se apreciaban mutuamente unos a otros. Estaban, hermanos, juntos. Era un amor en acción. Y no solamente era amor solamente en palabras, sino en acción. Es por eso, hermanos, que los hermanos en Tesalónica se mantenían vivos a pesar de que no estaba Pablo allí. ¿Por qué, hermanos? Porque ese amor fraternal que ellos tenían, hermanos, soportaron todas las cosas que se les sobrevino a cada uno de ellos. Pero dice, sigue diciendo el versículo 6, hermanos, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. La otra buena nueva, hermanos, que le trajo Timoteo a Pablo, es que querían el reencuentro, querían otra vez verse, tanto como los hermanos de Tesalónica a Pablo, y Pablo, hermanos, a Tesalónica. Hay a veces, hermanos, que el expositor de la palabra expone el mensaje y acaba el expositor de la palabra, acaba el hermano de predicar, y como si ya no queremos verlo. Se me hace que el hermano me está investigando. Sabe que el hermano sabe algo de mí. Yo sé que el hermano, alguien le dijo de mí. ¿Por qué? Es que todo lo que él dijo me llegó. Es como si estuviera diciendo mi vida y ya no lo quiero ver. O simplemente se invita a un predicador a tal congregación y expone la verdad, y todos aquellos hermanos se sienten lastimados y ya no quieren ver al predicador. ¿Sabes qué? Ese predicador no, ¿por qué? Hombre, predica bien fuerte, predica bien duro. A todos nos descalabró. Ya no lo queremos ver. Pero aquí vemos, hermanos, que estos hermanos en Tesalónica, dice, hermanos, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Aquí vemos, hermanos, que Pablo, hermanos, no anduvo con rodeos. Bien sabemos, hermanos, como habíamos leído en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que aquellos hermanos habían salido, hermanos, de la idolatría y se habían entregado al Dios vivo. Y bien sabemos, hermanos, que Pablo era directo, no le sacaba la vuelta a nada, era directo. Y aquí vemos que ellos entendieron y comprendieron que estaban mal y aceptaron la verdad. Y a veces, hermanos, se nos predica a nosotros la verdad y nos duele, y a veces ya no queremos ver al hermano. O alguien entre nosotros, hermanos, nos exhorta, nos anima a que sigamos, que nos mantengamos firmes,
que dejemos lo que estamos practicando y a veces hasta nos ofendemos y ya no queremos ver al hermano que nos dijo esas cosas. Es algo, hermanos, en el cual debemos entender y comprender que debemos de desearnos vernos mutuamente día con día. Esa desesperación entre cada uno de nosotros. Así como el apóstol Pablo estaba desesperado en ver a los hermanos en Tesalónica, los hermanos en Tesalónica estaban desesperados en ver al apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque bien hemos dicho, hermanos, que Pablo era como un padre espiritual, aquellos hijos espirituales, y querían otra vez encontrarse. Es como usted cuando le dice que su hijo perdido está allá en Santa Catarina, o que su hijo está perdido allá en Gualahuises o allá en Linares. ¿Qué haría? Todo lo posible por llegar allá. Así estaba el apóstol Pablo. Versículo 7, hermanos. Versículo 7. Aquí viene lo bueno. Dice: por ello, hermanos, en medio de toda necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Recordemos, hermanos, que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas y a Corinto, hermanos, en Atenas vio idolatría, y en Corinto, hermanos, contendió, hermanos, con unos judíos que estaban allí en Corinto. Y entonces, hermanos, por eso dice este versículo: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Al llegar Timoteo a Corinto e informarle lo que ya habíamos dicho a Pablo, fue, hermanos, como un dulce descanso de las preocupaciones que él tenía. Al estar, hermanos, con necesidad y aflicción, se sintió un gran refrigerio al escuchar las buenas noticias. Y quiero decirles, hermanos, que ser servidor de Cristo tiene un costo. Ser servidor de Cristo, hermanos, tiene un costo. Un servidor de Cristo, hermanos, es como lo que está aconteciendo con Pablo. Está sufriendo, está en aflicción. Y a veces, hermanos, un servidor de Cristo, hermanos, sufre necesidades y sufre aflicciones, hermanos, y a veces las manifiesta ante la congregación, pero a veces, hermanos, se las queda en sí mismo. Y no es fácil, hermanos, la tarea del cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de ese peregrinar vienen tribulaciones y vienen necesidades. Y tristemente, hermanos, muchos dejan el camino porque ya no pueden soportar más. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo sintió un refrigerio, hermanos, cuando escuchó aquellas buenas noticias. Y me imagino, hermanos, que esto, hermanos, que le informaron de esas buenas noticias, le dio, hermanos, más energía, le dio más ganas, hermanos, en hacer más el trabajo de nuestro Señor. Una vez, hermanos, el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice, hermanos: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marcas, hermanos, traerá usted? ¿Qué marcas traerá usted, hermanos? Dice Pablo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por eso les digo que ser servidor de Cristo tiene su costo, y va a sufrir necesidades y va a sufrir aflicciones o tribulaciones. Si usted no ha sufrido nada, hermanos, aguas, algo está pasando. Recordemos anteriormente, ¿verdad?, que a través de tribulaciones vamos a llegar al reino, vamos a llegar al cielo. Porque ¿quién es el que se preocupa, hermanos,
para que la iglesia crezca tanto en número como en conocimiento. ¿Nos iremos a preocupar todos? Todos estamos preocupados. Hermano, yo quiero aprender de esto, hermanos. Hermano, yo quiero saber de esto. ¿Alguien se ha acercado con el hermano para decirle eso? ¿Quién, hermano, se preocupa por dar alimento suave o sólido? ¿Acaso nos preocupamos todos? Hermano, eso ya lo sé, hermano. Yo quiero algo más. Quiero carne, hermano. Quiero una carne así. Algo más sólido, hermano. Un tibón. Ya no quiero lechita, hermano. Ya no quiero lechita. Quiero algo sólido. ¿Acaso nos hemos acercado con el hermano? ¿Quién se preocupa, hermanos, por los problemas de los hermanos? A veces marcan, ¿verdad? Hermano, me está pasando esto. Quiero que ore por mí. Hermano, necesito esto, hermano. Hermano y hermano. Por ello, hermanos, no es algo, hablando carnalmente, hermanos, el cuerpo se va acabando ante las preocupaciones, hermanos, que se tiene el servidor de Cristo. Y tristemente, hermanos, pues a veces le echamos mucho al servidor de Cristo y nosotros nos cruzamos los brazos. Y quiero decirles, hermanos, que todos nosotros somos servidores de Cristo. Mas sin embargo, a veces, como de toda la carga, ¿verdad?, se la ponemos solamente a un servidor. Ojalá, hermanos, que todos trabajáramos como Pablo y todos nos preocupáramos como Pablo. Por parte del predicador, hermanos, Pablo, hermanos, se preocupó todo el tiempo por la iglesia para que fuera creciendo. Lo estamos viendo aquí en Tesalónica, hermanos, que el apóstol Pablo se preocupó tanto, hermanos, que deseaba regresar para seguirlos afirmando en la fe. Pero tristemente, hermanos, ¿cuántos predicadores, hermanos, no son como Pablo? Tristemente así es, hermanos. Muchos predicadores, muchos siervos de Cristo no son como Pablo. Hay predicadores, hermanos, que les quitan la ayuda que reciben de parte de la iglesia de algún hermano. Dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Oye, espérate, ¿y la iglesia? Pues no sé, hay que se busquen otros. Yo ya me voy. Y ha pasado, hermanos. Ha pasado tristemente de hermanos que no son como Pablo. Predicadores que no son como Pablo. Que les quitan la ayuda, hermanos, y dejan la iglesia y se van a buscar donde sí le den. Qué triste, ¿verdad? Hermanos que solamente están buscando el dinero. Hay predicadores, hermanos, que trabajan, hermanos, mucho, pero mucho, hermanos, trabajan tanto así, pero no en la congregación en la cual está, sino afuera de. Son luz afuera y oscuridad en casa. Andan viajando, hermanos, para muchos lugares y dejan sola a la iglesia. Hay predicadores, hermanos, que exigen y quieren, hermanos, ser servidos en vez de servir. Hay predicadores, hermanos, que tristemente, hermanos, se va a oír grotesco, hermanos, pero hacen sus cochinadas en otro lugar y se vienen a vivir a otro lugar diciendo que ya están bien con Cristo. Y nunca, hermanos, nunca han hecho, hermanos, los frutos de arrepentimiento. Ellos creen, hermanos, por haber hecho sus cochinadas, vamos a suponer en Coahuila, y se hayan venido a Nuevo León. O ha hecho sus cochinadas en Tamaulipas y se hayan venido a Nuevo León. O de Nuevo León se hayan ido a otros lugares. Son hermanos, son predicadores, son servidores que no son como Pablo. Y tristemente, hermanos, esto pasa. Pero volviendo a los hermanos, a los miembros, a los oyentes, hay quienes no quieren madurar. Hay quienes no quieren servir a Dios. No quieren vivir como debe de ser, sino quieren vivir una vida de conformismo.
Asimismo, hermanos, hay hermanos que no les gusta el tono y la manera de que el hermano está predicando. Quieren puro amor y amor y amor y amor y amor. Y cuando el hermano habla de disciplina, se tapan los oídos o se salen. Y tristemente, hermanos, hay hermanos que no quieren las responsabilidades con la iglesia. Todo esto, hermanos, circunda con lo que estamos leyendo. Que Pablo, hermanos, y los hermanos en Tesalónica se preocupaban y trabajaban en medio de las tribulaciones. ¿Qué tribulación, hermanos, podemos tener nosotros? ¿El calor? ¿El sol? ¿El frío? ¿A eso le podemos llamar tribulación? Dice, hermanos, el versículo 8. Dice el versículo 8. Dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Si vosotros estáis firmes en la fe. El gozo, hermanos, y gratitud de Pablo y sus compañeros está, hermanos, en la permanencia, hermanos, de los hermanos en Tesalónica en la fe en el Señor. Pero, hermanos, también los hermanos de Tesalónica, hermanos, estaban arraigados, estaban tomados, estaban confiando y amando a Cristo. Y la máxima satisfacción del apóstol Pablo, hermanos, y sus compañeros, es que los hermanos en Tesalónica estaban bien afirmados en el Señor. Dice ahí, hermanos, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, versículo, ¿qué dice el versículo 2? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa firmeza, hermanos, se debe manifestar también en nosotros. Por ello, hermanos, Hebreos dice, hermanos, que ya dejemos, hermanos, o que ya no seamos niños, hermanos, fluctuantes. O sea, hermanos, niños, hermanos, que cualquier viento de doctrina, dice la palabra de Dios, llevados, hermanos, por donde sea. Sino que debemos, hermanos, mantenernos firmes. ¿Qué es firmeza, hermanos? Que aunque venga un tornado, que aunque vengan las aguas de arriba o de abajo, hermanos, no nos mueva. Por eso, hermanos, la cimentación es Cristo. Y nosotros, hermanos, ahí estamos. Estamos bien firmes, estamos bien cimentados. Él es la piedra angular. Y puede venir cualquier viento de doctrina, hermanos, y nosotros debemos de mantenernos bien firmes. Puede venir, hermanos, cualquier tribulación y nosotros debemos de mantenernos firmes. Pero, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? Que parece ser, hermanos, como si el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, no está bien cimentado. Pero no es porque Cristo tenga la culpa, no porque el cimiento tenga la culpa, sino porque la piedra no se quiere ajustar o sujetar sobre el firmamento. Tristemente, la piedra que somos cada uno de nosotros, queremos ponernos de acuerdo a como nosotros nos parezca. Y eso no es lo correcto. ¿Acaso, hermanos, el constructor deja que la piedra se ponga en su lugar? No, ¿verdad? El constructor lo pone en su lugar. Ahí debes de ir y ahí te debes de poner. Y vas a ir unido con otras piedras. Así, hermanos, debemos de ser nosotros, de estar bien firmes. Y podríamos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es que los hermanos en Tesalónica, siendo aún una iglesia naciente,
se mantuvieron firmes? Bueno, quiero decirles, hermanos, que la firmeza se manifestó en 3 asuntos. La primera, hermanos, es que se preocuparon en la unidad de todos los miembros. ¿Sí? Se preocuparon en la unidad de todos los miembros. Asimismo, hermanos, todos participaron en el Evangelio. Por eso dice en el capítulo 1, hermanos, que no fue necesario que viniera Pablo para predicar, sino que los mismos hermanos en Tesalónica fueron los que dieron buen testimonio. Fueron, hermanos, los que predicaron, y por eso la iglesia creció. Asimismo, hermanos, se regocijaban siempre cada uno de ellos. Y así, hermanos, debemos de estar nosotros, regocijándonos todos los días, a pesar de que pueda venir alguna tribulación a cada uno de nosotros. El siguiente versículo, hermano, del capítulo 3 de la primera carta a Tesalonicenses, dice el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Quiero decirles, hermanos, de esta pregunta retórica que dice el apóstol Pablo en este versículo 9, Pablo, hermanos, ya no hallaba más palabras para agradecer a Dios por todo el gozo que sentía. Ya no hallaba palabras, ya no hallaba qué decir, porque estaba, hermanos, bien gozoso por los hermanos en Tesalónica que habían resistido a las tribulaciones. En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo estaba inundado en gratitud hacia Dios. Pero aquí vemos, hermanos, en este versículo, del versículo 9, que el apóstol Pablo, hermanos, no adjudicó ningún crédito, diciendo, gracias a mí, los hermanos de Tesalónica están bien firmes. Gracias a mí, ellos manifestaron amor. Gracias a mí, ellos están bien firmes en el Señor. El apóstol Pablo nunca adjudicó, hermanos, ningún crédito, sino que reconoce, hermanos, que la resistencia viene de parte de Dios. Dice ahí en Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 13, referente a esto, Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, a sabiendas de esto? ¿Seguiremos tristes? ¿Seguiremos cruzados los brazos? ¿O tomaremos el ejemplo de los hermanos en Tesalónica? Una vez decía un hermano, ¿verdad?, que los cristianos de esta era parecen zombies, ¿verdad? Están dormidos pero caminando. No van sin ningún sentido. El dormido no va mirando para ningún lado, pues va dormido, va. Pero va un zombie, va ahí caminando, va. Y si así parece el cristiano, no se le ve algún plan, no se le ve alguna iniciativa. Por inercia llega a la iglesia, por inercia se va a su casa y así sigue. Lo ve como algo rutinario. Y llega a su casa y, hola, mi amor, ¿dónde vienes? Vengo a la iglesia. Pues, oye, pues, ¿qué te hicieron allá? No, nada. Pues, entonces, ¿qué pasó? En vez de que vayamos con otra cara, ¿verdad? No, hombre, no, vengo gozoso o vengo gozosa. Vi a mis hermanos, estuve con ellos, me gocé, escuché la palabra. Pero a veces parece todo lo contrario, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer, hermanos, entonces? Los invito, hermanos, a que recapacitemos, hagamos un autoanálisis cada uno de nosotros
y manifestemos al mundo, hermanos, ese gozo que sentimos. Manifestemos, hermanos, entre nosotros ese gozo que sentimos. Estaban bien gozosos los hermanos en Tesalónica, hermanos, porque se le habían perdonado sus pecados. Y estaban bien gozosos, hermanos, porque iba creciendo. Y estaban bien gozosos, hermanos, porque se mantenían a través de las tribulaciones. Nosotros, hermanos, ante los hermanos de Tesalónica, yo digo que no le llegamos ni en los talones, pero podemos anivelarnos si es que le echamos, hermanos, las ganas, el esfuerzo para seguir adelante. Dios lo único que pide, hermanos, es que le agrademos. ¿Y cómo le va a agradar a usted? ¿Seguirá igual o va a cambiar? Mínimo, igual que los hermanos en Tesalónica, bien firmes, con mucho amor y con mucho regocijo. Esa fue la manera, hermanos, en la cual el Timoteo, hermanos, trajo las buenas nuevas a Pablo. Y fue un gran refrigerio, una gran tranquilidad. Es como si de repente escuchamos, oye, fíjate que allá en aquel lugar, pues acaban de crecer la obra y ya son 5. Y pasó un mes y ahora son 10. Y luego 15, y luego 20. Órale. Y eso debe ser causa como de ánimo para nosotros, para también trabajar. Bueno, eso fue lo mismo que pasó en Tesalónica. Y eso es lo que nos debe animar a nosotros. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser, te seguiré con todo mi ser, te seguiré con todo mi ser y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser.